En el capítulo anterior, vimos que en el género más diverso de la familia de las tarántulas puede haber especies de tamaño impresionante y otras más bien pequeñas, dando testimonio de un fenómeno de miniaturización bastante difundido entre estas arañas famosas por ser grandotas. Pero si de tarántulas enanas se trata, nada como las del género Bonetina, nombrado en honor a Pierre Bonnet, uno de los aracnólogos más importantes de la historia. La primera especie de este género que se descubrió en Colima en el año 2000 no era enana, pero llamó la atención por la coloración azulada de sus patas, dando origen a su nombre científico. Otra especie de patas azules fue descubierta años después en el estado de Guerrero, y hasta pude cuidar de un ejemplar en el laboratorio, con la misma coloración azul en las patas y dorada en el cuerpo, lo que las hace muy vistosas, e igual que las otras que hemos revisado hasta ahora, son dóciles e inofensivas. Pero este género se puso extraño en el año 2008, cuando ayudé a Arturo Log a describir una nueva especie de Tepoztlán Morelos. Sus genitales indicaban claramente que era de este género, pero su pequeñísimo tamaño llamaba mucho la atención. Poco después se añadió una especie más de talla chica, en la zona de San Cristóbal de Catepec del Estado de México. Esa misma la encontré yo al otro extremo de la mancha urbana, en el municipio de Tepozotlán, y pude tenerla hospedada en el laboratorio. Un detalle interesante es que cuando las encontré en una noche del 4 de noviembre, de la nada y repentinamente varios machos y hembras empezaron a deambular por el jardín, lo que podría indicar que ese era el momento de su ritual de apareamiento, pero como causaron terror en las personas fue mejor alejarlas de ahí. Felizmente puedo reportar que las he visto en otras épocas y a otras horas del día. Estos ejemplares pequeñitos no tienen la coloración azul en las patas que tienen las grandes, pero sí los bonitos tonos dorados en el caparazón, y son un ejemplo muy claro de cómo varía el tamaño de las especies dentro del mismo género, lo que me hace preguntar cuál será la razón de esa miniaturización. ¿Se habrán adaptado a alguna variable ambiental o habrá otro factor en juego? El género Cotztetlana, igual que Bonetina, fue descubierto hace poco y solo se le ha encontrado en México, pero este es aún más fácil de distinguir y solo tiene dos especies de tamaño mediano a grande, lo que hace sorprendente que no se le haya detectado antes. En la colección tenemos 2 ejemplares producto de un decomiso, por lo que no sabemos exactamente de dónde son, pero sospechamos que son la especie del estado de Puebla. Son arañas de color café achocolatado muy profundo. De hecho, se parecen un poco a las Aphonopelma anita hoffmanni, porque presentan sedas de guarda de color rojo o anaranjado debajo de las patas. Igual que esas, son muy resistentes, adaptables, comen bien sin diferenciar el tipo de presa, incluso durante el frío del invierno, y son sumamente tranquilas, fáciles de manipular y jamás avientan sedas urticantes. Lo que las separa a simple vista de cualquier otra tarántula mexicana es la parte casi final de sus patas traseras, a lo que llamamos tibia y metatarso, que están muy ensanchados, por lo que se les conoce como tarántulas de patas gordas. Son tan bonitas, resistentes y tranquilas que ya se están colocando entre las favoritas de los coleccionistas. Pero si ya están hartos de oír sobre tarántulas dóciles y de buen carácter, aquí tenemos a la más huraña de nuestra colección. Una bonita tarántula de tonos anaranjados metálicos que recuerdan a las bonetinas, pero sus inconfundibles rayas en fondo negro en la espalda le dan un aspecto distintivo. Sin embargo, su identidad no siempre ha estado tan clara. En el libro Arañas de Chiapas del genial naturalista autodidacta chiapaneco Miguel Álvarez del Toro, sale una foto de ellas con el nombre Metriopelma zebratum, que ya ni siquiera existe porque sus especies se han diseminado entre varios otros géneros. Cuando trabajaba en mi tesis de maestría en el manglar de Chiapas la encontré, y en ese tiempo se había movido al género Schizopelma, otro de esos botes de basura taxonómicos, de donde fue sacada para pasarla a Cyclosternum, y finalmente al género Davus, donde se encuentra actualmente. Llegó a la colección con el nombre común de tigre de Costa Rica, y la verdad no sé si venga de allá, pero me consta que en México tenemos, además de las mencionadas de Chiapas, algunas en Veracruz que hemos podido ver en prácticas de campo, y otra que nos donaron hace años. A pesar de que tampoco son arañas agresivas ni han mordido a nadie, no son para nada tranquilas, se irritan ante el menor movimiento y son muy rápidas, por lo que hay que tener cuidado, ya que pueden salir corriendo y escapar de su terrario. Hemos tenido ejemplares grandes y pequeños como esta, que es la única que sobrevive hasta el día de hoy y no parece que vaya a crecer más.
En 2016 participé en la descripción de un nuevo género llamado Magnacarina, cuyo nombre rimbombante solo hace referencia a las estrías que presenta el bulbo del pedipalpo del macho. Son igual de chiquitas que las bonetinas, pero estas vienen de la zona de Nayarit y San Luis Potosí, lo que nos hace pensar que debe haber muchas arañas enanitas en el país y hasta en el mundo. De hecho, en el sur de la Ciudad de México existe otra tarántula además de Aphonopelma anita hoffmanni, pero por su tamaño pequeño suele pasar desapercibida o ser confundida con otras arañas. Se llama Hemirhagus chilango, por el gentilicio coloquial de los habitantes de esta zona urbana, y es solo una de varias integrantes de este género mayormente ignorado, ya que contiene arañas pequeñitas y poco vistosas, también limitadas a México, y algunas de ellas se han adaptado a vivir en cuevas. Antes formaban un género llamado Spelopelma. Entre las adaptaciones a vivir en las cuevas, tienen las patas muy alargadas para detectar su entorno en la oscuridad, e incluso si nos acercamos podemos ver que sus ojos están muy poco desarrollados, de tanto vivir en completa ausencia de luz. Hasta aquí todas las tarántulas que hemos revisado son de hábitos fosoriales, o sea, que prefieren vivir en túneles en el suelo, y hasta el año 2014 no se sabía de ninguna tarántula arborícola de México o Norteamérica, pero entonces apareció una nueva especie en la selva de los Tuxtlas en Veracruz, con la clara apariencia de las que están adaptadas a vivir en los árboles, es decir, patas muy peludas, de aspecto ancho, y un cuerpo no tan redondito como las otras, más bien aplanado. En estas tarántulas arborícolas incluso los pelos urticantes son diferentes, pues de nada les serviría que salieran despedidos al rascarse como en las terrestres, porque se los llevaría el viento o la gravedad. Por eso sus pelos urticantes son más pesados y requieren que la araña se frote contra quien la moleste para dejarlos y causar irritación como defensa. Esta primera y hasta ahora única araña arborícola de esta región pertenece al género Psalmopoeus, que viene desde Sudamérica y que tiene muchas especies, todas arborícolas, y que revisaremos en el próximo capítulo. La fauna de tarántulas de Centroamérica es también grande y contiene una de las pocas especies que se puede obtener legalmente en cualquier tienda de mascotas, y es muy codiciada por su carácter afable. Avicularia avicularia es también conocida como la tarántula de dedos rosas, porque la escópula que le sirve para adherirse es de tono rosado o rojizo. Un dato curioso es que en los juveniles la coloración es a la inversa, o sea, el cuerpo es rosado anaranjado y las puntas de las patas azul oscuro o negro. A diferencia de la mayoría de las tarántulas que pueden vivir más de 20 años, las avicularias apenas llegan a los 6 y son de tamaño mediano. Por su aspecto podemos ver claramente que son arañas de árbol, por lo que no les gusta estar en posición horizontal, sino que se adhieren a las paredes de su terrario y les gusta que se les ponga un tronquito, para que ahí tejan su madriguera. Todo lo hacen en posición vertical, incluso comen pegadas a las superficies. Son muy mansitas y comen bastante bien, pero no resisten el frío y requieren bastante humedad. En este angosto territorio central del continente hay una enorme variedad de tarántulas, desde las grandotas e impresionantes del género Megaphobema, también conocidas como las de patas rojas de Costa Rica, hasta otras más convencionales, aunque no menos impresionantes, de géneros como Sericopelma y Stichoplastoris. Incluso hay algunos casos bastante fenomenales como Sphaerobotria hoffmanni de Costa Rica, que presenta un cuerno en su caparazón, algo que es más común de ver en tarántulas africanas. Este cuerno no es más que una proyección de la fóvea, que es una hendidura que todas presentan en este punto dorsal del caparazón, y que si lo volteamos, por dentro veremos que es una paleta, donde se anclan los músculos internos de las patas y del estómago. Otras especies de la fauna centroamericana ya han sido revisadas en capítulos anteriores, pero como la fauna en este lugar es tan complicada en cuanto a las tarántulas, sugiero a quienes necesiten más información acudan al grupo de Facebook Arácnidos de Centroamérica, iniciado por mi amigo Stuart Longhorn, del cual yo soy también administrador, y donde se pueden contactar con verdaderos expertos, que tal vez con solo una foto puedan darles una idea de qué tarántula u otro arácnido pueden estar viendo de esa interesante y megadiversa parte del continente. Yo por lo pronto me despido.
Nos veremos en el próximo capítulo para hablar de las espectaculares tarántulas de la parte más diversa del planeta, la región de Sudamérica. Mientras tanto, agradezco su atención. Hasta la próxima.